muy temprano para arrancar. Tengo varios mensajes de ustedes en relación al TP1 que me faltan chequear. Esta semana vino a full se juntaron la entrega de varias materias. Voy a ir viendo eso, pero quiero comentarles un poco cómo va a ir la clase de acá en adelante. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer en continuación con el trabajo que venimos armando? ¿Sí? Estamos en la clase 6, ¿sí? Ya llevamos 3 semanas, ¿sí? Trabajando desde el principio, desde el análisis y diseño de un juego. La idea es que podamos empezar ya a prototipar a partir del TP2. ¿Sí? ¿Cómo les fue con el TP1? Veo que muchos me mandaron ya, algunos me escribieron por alguna duda. Perdón si todavía no les contesté. Sí, tengo ahí para responder un par de mails todavía. Sí, y si tienen que ajustar algo, bueno, terminen de ajustar del TP1 esta semana. Si no, bueno, ya el que entregó. Sí, o si faltó cerrar alguna duda, también lo voy a tener en cuenta. Pero vayan mandando lo que tengan del trabajo. Sí, al que ya lo tiene listo, buenísimo. Hoy ya vamos a avanzar con lo que va a ser el TP2. Sí, la clase que viene ya les voy a pasar por escrito las consignas, pero bueno, hoy la idea es que ustedes vayan viendo qué tienen que ir viendo en cuanto al diseño. ¿Sí? Clase 6, vamos a empezar a ver ya algunos elementos que están dentro de la SP2. ¿Sí? Nos vamos a meter ya con el diseño de las pantallas, de los niveles, cómo empezar a maquetar eso dentro del construct. Yo acá tengo abierto SP2. ¿Sí? ¿Alguno estuvo chequeando un poco la SP2? Viendo de qué va. Sí, tienen que entregar por mensajería, por el 10 virtual. Todo el pelo. Buenísimo. Sí, algunos hasta la semana pasada todavía tenían duda qué idea de juego seguir. Sí, porque me habían planteado 2 ideas, en algunos casos 3. Sí, la idea es que ya avancen con una para que empecemos a meternos en profundidad y empezar a ver ya cómo pasar eso a un motor de juego. Hoy vamos a ver un poco de diseño de pantallas. ¿Sí? Vamos a ver que bueno, el TP2 va a tener estos 3 puntos. Armar el diagrama de flujo. ¿Sí? Que ustedes me comentaban que ya lo estuvieron haciendo en otras materias. ¿Sí? Chequenme, después me escriben por el chat. Sí, hola, buen día a los que se están conectando. ¿Sí? Confírmenme si ustedes ya vieron algo de esto. Si no, bueno, lo vamos a tratar en profundidad con Richard. Bien. O sea que Richard ya les mostró cómo armarlo, el código con las flechas, ¿sí? El código de color o la forma en que se muestra una salida o una entrada de cada pantalla. ¿Sí? Eso igual lo vamos a repasar. Bien, listo. Entonces ya lo tienen para armar. Segundo, el esquema de áreas seguras. ¿Sí? Teniendo en cuenta el formato o el dispositivo con el que pensamos que va a trabajar nuestro juego, con el que lo estamos diseñando, en base a qué plataforma. ¿Sí? Y lo mismo el hecho de zonificar las pantallas e ir marcando áreas. ¿Sí? Capaz que algo lo vieron con Astiz, el que tuvo con Astiz. ¿Sí? Ir armando y dibujando cómo se va a ver nuestra pantalla por sectores. ¿Sí? Más allá de que sea táctil o que utilicemos otro tipo de recurso como el clic. ¿Sí? Eso también lo vamos a ir viendo, qué tenemos que tener en cuenta en cada punto. ¿Sí? Y ya para cerrar con el TP2 con esto armado, que es una idea general de la estructura del juego. ¿Sí? Y ya detalles de cada una de las pantallas. Entonces, para empezar, bueno, yo me voy guiando. ¿Sí? Les recuerdo que vean ya la SP2, ¿sí? La herramienta 1. Voy a guiarme un poquito desde acá, pero también les voy a ir mostrando algunos ejemplos para que vean cómo resolver algunas cuestiones. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta el concepto de diseñar una pantalla que sea responsiva, ¿sí? que se vaya adaptando. Hoy por hoy esto en lo que es diseño web es básico, ¿sí? Ya que tenemos diferentes formatos, diferentes resoluciones de pantalla
¿sí? Y hay múltiples tipos de proporciones en cada uno de los dispositivos, ¿sí? Ya sea dispositivos móviles, ¿sí? O pantallas en televisores, en compus y demás. ¿Sí? La idea es que nuestro juego pueda adaptarse, que no perdamos, ¿sí? A jugadores o parte del target por no haber podido diseñar bien esto. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta las áreas seguras, qué áreas dentro del juego tenemos que tener en cuenta que en algún momento puede que se muevan, ¿sí? O elementos que van a tener que cambiar de lugar dependiendo de la proporción con las pantallas que trabajemos. Voy a cerrar el video, así funciona un poquito mejor, anda más fluido, ahí está. ¿Sí? Entonces, para que tengan en cuenta, el que ya tiene hecho la base del TP1 ya tiene una idea de lo que va a ser su juego. Que empecemos a avanzar con lo que es el diagrama de flujo. Ustedes me comentan que ya con algunos profes ya estuvieron trabajando en esto. ¿Sí? Yo cargo acá solamente un ejemplo, entonces no le voy a pedir, dependiendo con qué profe estuvieron, ¿sí? Una línea de código de color, de flechas y demás específica, sino que se entienda así cómo entramos y cómo salimos de cada pantalla. ¿Sí? Empecemos a trabajar esto desde el boceto en papel y lápiz, ¿sí? O si alguien se siente más cómodo para trabajar en la compu también es válido y mejor, ¿sí? Pero la idea es que empecemos a maquetar cómo va a ser esa secuencia de pantallas a lo largo de nuestro juego, ¿sí? Si van a haber animáticas entre medio, las zonas que van a ser solamente para observar, ¿sí? Que el jugador no tiene que tocar nada, ¿sí? O momentos en donde piensan que puede entrar publicidad dentro del juego si ustedes quieren adaptarlo a eso. ¿Sí? Empezamos a armar esto. Esto va a ser así como repartimos el TP1 en dos partes. ¿Sí? El TP2 también lo vamos a repartir en tres. Estas tres. ¿Sí? Para ir trabajando de manera ordenada. ¿Sí? Y que tengamos en cuenta de entrada ya qué tipo de plataforma vamos a utilizar, ya si va a ser para PC o dispositivos móviles. ¿Sí? Segundo punto que vamos a ver en el TP ya va a ser el esquema de definir áreas seguras. ¿Sí? Cuando hablamos de áreas seguras, definimos a qué zonas dentro de la pantalla nosotros podemos ubicar elementos y que a pesar de la resolución que se trabaje, ¿sí? No haya problema en los elementos que pongamos en la escena. ¿Sí? Esto le voy a mostrar después cómo armarlo dentro del construct. En realidad es solamente armar una imagen que nos sirva de referencia para al momento de ir maquetando. Ahí les muestro. ¿Sí? Que nos sirva de referencia para saber dónde ubicamos cada uno de los elementos en la escena. Cargar esa imagen en PNG que nos va a servir para ir ubicando los elementos. ¿Sí? Pero que ya lo consideremos de entrada en el prototipado del juego, ¿sí? Porque esto va a definir después que nosotros, dependiendo del formato que tengamos, se vean o no los elementos, ¿sí? en el juego. Yo tengo acá una tablet, ¿sí? Que es resolución 4.3, pero el celular es 16.9, ¿sí? Y tengo que poder diseñar mi juego, por ejemplo, para que se puedan ver los elementos, que no se tapen o que no desaparezcan los botones y demás elementos de la escena, aunque cambie el formato y la proporción, ¿sí? de la pantalla. ¿Sí? Eso lo vamos a ir viendo con, bueno, lo voy a ir chequeando en realidad con cada uno de sus juegos. La idea es que ustedes puedan armar, ¿sí? Este esquemita o algo similar para tener referencia en el momento que ustedes empiecen a prototiparlo al juego dentro del editor, ¿sí? Y que veamos estas cuestiones. Definir márgenes de pantalla. Los márgenes son estos. ¿Sí? Dejamos un espacio, un pequeño aire, teniendo en cuenta la resolución con la que creemos que después se va a adaptar el juego. Marcar área segura, ¿sí? El área segura yo acá la definí con este borde ya más, que se ve un poquito más grueso, ¿sí? Esa es el área y yo sé que en cualquier resolución de pantalla, ¿sí? Va a estar bien lo que ponga ahí adentro y se va a ver. Buscar resoluciones más utilizadas, en mi caso yo utilicé estas tres para tener de margen, ¿sí? En las proporciones.
Ya hay celulares que son 2.1, por ejemplo, que son mucho más extensos, ¿sí? O para pantallas ultra widescreen también. Y definir el formato de juego, ¿sí? Bueno, esto en realidad es uno de los elementos primarios, ¿sí? Ya teniendo en cuenta si vamos a trabajar con un juego que tal vez no necesite utilizar las dos manos y que se juegue con una sola, si es para dispositivos móviles, ¿sí? O si es algo a modo de carrera o arcade que va a utilizar las dos y vamos a estar en contacto continuo en la pantalla, por ejemplo, ¿sí? Que esto ya tendría que estar por lo menos pensado, una idea desde el del TP1. ¿Sí? Calculo que ustedes a medida que fueron diseñando el juego también van pensando cómo se va a ver, ¿sí? Más allá de que capaz que no hayan bocetos todavía, pero sí tienen una idea de esto, o ya tienen referencia de otros juegos y ya saben cómo quieren que se vea, ¿sí? Pero de entrada lo que sería importante es definir cómo se va a ver, ¿sí? Si lo vamos a adaptar a una interfaz horizontal o vertical, o si va a poder adaptarse, ¿sí? Según sea el caso. La clase pasada creo que les mostré un juego que se llama La Cocina, ¿sí? Que tenía las dos opciones, ¿sí? Para ser visto de manera paisada o vertical, pero que cuando lo pasaba al formato paisado, el rescalado de las imágenes se veía mal, los botones estaban muy chicos y demás, todas esas cuestiones sí las vamos a tener en cuenta también, ¿sí? Así que está bueno que eso lo vayan pensando dentro de su juego y que sí después lo anoten, ¿sí? Ya para el TP2. Otra cuestión sí va a ser, y por último, que vamos a ver en el TP2 es zonificar las pantallas. ¿Sí? Tenemos diferentes formatos, ¿sí? Diferentes tipos de plataformas donde podemos adaptar el juego, y dentro de la pantalla también hay zonas que tienen uso recurrente y otras zonas que son más difíciles, ¿sí? Por la ergonomía propia, ¿sí? En el hecho de jugar y con nuestras manos, de poder llegar a diferentes áreas dentro de la zona, ¿sí? Entonces esto también lo vamos a tener en cuenta para ver dónde ubicamos los elementos en la escena, ¿sí? Dónde vamos a ubicar cada uno de los objetos, ¿sí? En relación a la frecuencia de uso que tenga cada uno. ¿Sí? Y tener en cuenta esta cuestión, ¿sí? Yo acá identifico como HUD, ¿sí? Y la interfaz del usuario estos dos puntos, pero en realidad es una mezcla y no es tal cual así, a veces está combinado y depende mucho de la tipología de juego, pero es para que tengan solamente una guía, ¿sí? De lo que suele ocurrir generalmente, ¿sí? Que ubicamos lo que son controles en la parte inferior, ¿sí? Y todo lo que sea información para el jugador en la parte superior, ¿sí? Obviamente repito que esto es algo que varía, depende del juego, pero generalmente está esta situación que nosotros siempre ubicamos controles abajo, información visible para el jugador arriba, ¿sí? Y concentrar un espacio libre, ¿sí? Al medio, que tratemos de dejarlo siempre sin elementos, ¿sí? Cosa que haya un poco de aire entre estos dos, ¿sí? Haya un poco de espacio libre para poder desarrollar el juego y es donde la visión, ¿sí? Se enfoca. Nosotros tenemos la vista acá, ¿sí? Mientras jugamos, y de vez en cuando también vamos viendo la información que aparece desde arriba, ¿sí? Tenés estos tres puntos definidos. Para ir agregando después elementos en cada uno, ¿sí? Y la idea del TP2 también es que combinemos al final toda esa información, ¿sí? Que la tengamos en cuenta. Yo acá lo que hice fue definir ya las zonas donde iba a poner cada uno de los elementos, empezar a zonificar qué iba a haber en cada punto y dónde iba a hacer clic o touch en la escena, ¿sí? Y a dónde me iba a llevar eso, ¿sí? En este caso acá superpuse la imagen de la zona segura, entonces me doy cuenta que algunos elementos no se van a mover o se van a mover muy poco, dependiendo de la resolución y la proporción de la pantalla con la que se juegue, ¿sí? Que los elementos que estén en el lateral seguramente se van a mover hacia adentro o hacia afuera, ¿sí? Lo mismo de este lado, para poder adaptarse, ¿sí? Que no se queden fuera siempre de la zona visible de juego,
¿sí? Y estos puntos acá, estos semicírculos, también hay que tenerlos en cuenta porque ahora los celulares vienen con la cámara incluida en la pantalla, muchos celulares, ¿sí? Con la famosa gotita, ahí o en un lateral también abajo, ¿sí? Esas zonas también hay que tenerlas en cuenta, así como la parte de la huella dactilar, muchos ya vienen con la parte de la huella ya incluida en la pantalla, entonces también pensar que esos espacios se están utilizando mucho. ¿Sí? Entonces, para tener un pantallazo de lo que vamos a ir viendo en el TP2, ¿sí? Que tengan en cuenta que vamos a trabajar con estos 3 puntos, que vamos a ir avanzando bastante ya en el TP2 con el prototipado. ¿Sí? Algunos ya empezó a pasar sus videos a Construct, o por lo menos abrir un archivo que diga menú o nivel del juego. Creo que algunos ya habían empezado. Escríbanme por el chat. Bien, a Unity también. Buenísimo. Sí, está bueno que me vayan escribiendo desde ahí, porque si no parece que se me durmieron todos del otro lado y no sé qué. No sé si están despiertos, si se fueron. Yo tengo el prototipo. Diseñomática. Bueno, genial si van avanzando a la par con Diseñomática. Sí, la idea es que les sirva lo que vayan viendo desde ahí. Sí, después vamos a ver dentro de Construct cómo adaptar los elementos, ¿sí? Y que sea en relación a la proporción, ¿sí? Y no a una resolución a píxeles. Sí, lo que suele pasar es que uno configura los objetos acá en la escena para que se vean perdón, para que se vean o que se escalen en relación a una resolución. Sí, pero si el juego después o mi celular tiene una resolución superior, lo que suele pasar es que los objetos terminan quedando mucho más chiquitos, ¿sí? O se mueven de la pantalla. Entonces vamos a ver cómo configurar para que no varíe demasiado la posición y el tamaño de los objetos. ¿Sí? Entonces, ahora lo que voy a hacer es ver, ¿sí? El avance que ustedes tuvieron a lo largo del TP1. ¿Sí? Vamos a tener un momento entonces para ir viendo esto y que vayan subiendo fotos de lo que tengan al grupo de WhatsApp en boceto. ¿Sí? No necesita que sea terminado, sino boceto solamente de cómo configuran la pantalla. ¿Sí? Tengan en cuenta que acá en la SP2, ¿sí? Hay una parte que, bueno, que les muestra cuáles serían las pantallas principales que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Nosotros ubicamos rápidamente la pantalla de nivel y la de menú principal, ¿sí? Pero entre medio, bueno, tenemos como secundarias también, pero que las tenemos en cuenta, son las de opciones, ¿sí? O lo que es la pantalla de pausa o menú. ¿Sí? Yo en el ejemplo este tengo como pantalla principal el nivel, ¿sí? Y la pantalla de los niveles, pero después hay otros que los considero como menús emergentes, que no necesariamente en el construct van a ser una escena nueva, sino que van a estar pensados para que aparezcan, ¿sí? Dentro de la misma escena, ¿sí? Los armo directamente en una capa distinta, ¿sí? Esto se consideraría un menú emergente, el inventario junto con el menú de pausa. ¿Sí? O las opciones ya para, bueno, en mi caso tengo salir. ¿Sí? Poder diferenciar eso, que no necesariamente es un cambio de escena completo, sino que hay elementos que se mantienen dentro de la escena, pero que van a estar siendo visibles o invisibles dependiendo, ¿sí? de la frecuencia de uso que tenga. ¿Sí? La idea es que puedan armar ese diagrama de flujo conceptualmente, que después hagan un detalle de cómo va a ser cada pantalla. ¿Sí? Cuando ya nos metamos en el diseño de la pantalla en sí, cómo va a ir siendo la secuencia. ¿Sí? Que ustedes puedan armarlo bocetado.
o en la medida que puedan ir pasando en el limpio, pero la idea es que puedan hacer la secuencia de imágenes y que vean cómo fluye eso antes de tener el juego y ya un poquito más definido. Voy a pasarles después por el Drive. Bueno, voy a abrir el Drive. ¿Sí? Les voy a pasar un poco de información que les va a servir para ir armando esta etapa. ¿Sí? Tengan en cuenta que ya de entrada vamos a estar trabajando con la SP2, así que por lo menos tengan leído la parte de la herramienta 1. ¿Sí? Y ya cuando nos metamos con el detalle de el diseño de la interfaz en el HUD, los controles, ¿sí? Les voy a pasar un archivo anexo para que puedan ver algunos ejemplos también. Pero de entrada nos vamos a ir guiando con lo que está en la SP. ¿Sí? Y vamos a tener en cuenta algunos conceptos también que se utilizan en el diseño de páginas web, de cómo se pueden adaptar los elementos, ¿sí? Dependiendo del formato. Estas opciones están dentro de los programas que les comentaba la clase pasada, ¿sí? Por el Adobe XD y el Marvel, ¿sí? Tienen las opciones para poder adaptar esto de manera ya automática. Eso está bueno. Pero está bueno también que veamos el trasfondo de esto y lo podamos armar nosotros desde cualquier editor, ¿sí? Que estemos utilizando, ¿sí? Ya sea Unity, Construct o GameMaker. Creo que había alguien que lo iba a utilizar GameMaker también de base, ¿sí? Que podamos ir adaptándonos en relación a eso. Entonces, para comenzar ahora con el TP2, bueno, yo tengo que terminar de corregir desde la plataforma un par de mensajes. Y quiero que ustedes vayan avanzando y vayan compartiendo, ¿sí? Desde el grupo de WhatsApp, cómo están pensando que va a ser esto. ¿Sí? Hagan un ejercicio ahora con papel y lápiz si quieren, o si tienen algo ya avanzado, muestren una captura de pantalla. ¿Sí? Mándenlo al grupo de WhatsApp. Acá está. Sí, obviamente esto, cuando avancemos ya con un poquito más, puede que cambie algún elemento en su juego, o que termine agregando más o quitando elementos. ¿Sí? La idea es que podamos reducir la información que ve el usuario, pero que esté todo ahí, ¿sí? Que no pongamos o agreguemos más pantallas de las necesarias, ¿sí? Que tratemos de simplificar la cantidad de pantallas que tenemos a lo largo del juego, pero que la información no falte, ¿sí? Que sea sencillo para el jugador, que se pueda hacer un esquema mental, ¿sí? De cómo llegar a cada punto, ¿sí? Y que no hayan zonas o callejones sin salida dentro de su juego. Siempre que entre en una pantalla que pueda salir, ¿sí? Que se mantenga ese ciclo. Y a ver. Estoy chequeando el chat, el WhatsApp. Vamos a dar un ratito para ir pensando esto. ¿Sí? Les voy a pasar desde el Drive después escrito ya bien las consignas del TP2, pero quiero que ahora nos concentremos en ver cómo hacer, ¿sí? El diagrama de flujo de cada juego. Cuatro niveles de profundidad en relación a, en la medida que entramos a las pantallas, sí. Sí, eso sí. O sea, tiene coherencia para que podamos hacerlo mucho más sencillo en la estructura. Claro. Yo en mi caso acá tengo menú principal, menú niveles y nivel del juego ya. Después lo que aparecen son pantallas para cerrar o que
no están consideradas como escenas, sino directamente como un menú emergente en algún momento que tengo que mostrar información. Pero la estructura en este caso yo tengo el main, el menú de los niveles y el menú principal que bueno, que tiene estos anexos que son las pantallas de las opciones, inventario y demás que son emergentes y que no te sacan de una pantalla, sino que siguen estando en la misma interfaz, pero oculta. Sí, está bueno esa idea. O sea, si Richard se los mostró y les enseñó de esa manera, tiene coherencia y está bien, lo mantenemos así. Lo mismo si ya les dieron una secuencia de colores en relación a flechas verdes, rojas, punteadas y eso también, manténganlo. Si yo acá hago la salida con las flechas punteadas, las flechas de ingreso son sólidas y valor de línea, nada más que bueno, esta está en escala de grises, pero eran verdes acá en esta imagen, rojas las de salida. Y el que ya tiene avanzado un poquito esa cuestión del diagrama, puede ir viendo esto, ¿sí? Definir, dependiendo si están usando un formato vertical o horizontal, cuál va a ser el área segura. ¿Sí? En este caso ya sí tienen que bajarse una imagen de referencia, o si lo buscan así, a ver, vamos a buscarlo en internet, ya vienen un par de imágenes que le pueden servir de ejemplo. Safe Zone Screen. Yo en mi caso la armé por mi cuenta, ¿sí? Pero pueden encontrar alguna imagen que les sirva de referencia ya de entrada.
Después tengan en cuenta acá en el drive de la materia, ¿sí? Ya está armado una carpetita que se llama clases, que ahí voy subiendo los PDF que muestro en todas las clases. Este es el de hoy, clase 6. Si pueden tenerlo o descargárselo de ahí para tener en cuenta ya la clase que viene. Les voy a subir acá la carpeta de trabajos prácticos, las consignas bien del TP2. ¿Sí? Estoy terminando de cerrar unas cosas, así ya se los comparto desde acá. ¿Sí? Pero sepan que la clase que viene ya va a estar cargado acá el archivito doc de lo que se les pide para el TP2. Por ahora nos vamos a guiar con estos, ¿sí? 3 puntos. El diagrama, definir las áreas seguras y empezar a zonificar las pantallas, ¿sí? Vamos desarrollando eso para el TP2, parte 1, parte 2 y parte 3. ¿Sí? Y tengan en cuenta estos puntos. Ahora les dejo la diapositiva ahí, la imagen para que lo vayan viendo. No, para hoy lo que les pido es que compartan por el WhatsApp si es una idea de cómo van a estructurar el juego del diagrama de flujo. Si no, les pido esto, que lo armen ya. Sí, pero sí que hagan un esquema, ¿sí? De cómo es la estructura principal de las pantallas de su juego. Esto sí es lo que les pido para ahora, que vayan viendo. ¿Sí? Vayan compartiendo imágenes y si tienen ya una idea general. La idea general sería esta parte de la estructura. Si lo arman en vertical o horizontal no es problema. Yo prefiero que lo hagan en vertical porque es una manera de organizarse mejor. ¿Sí? Pero que tengan en cuenta las pantallas principales, ¿sí? Que son las que están en la SP. Estas, ¿sí? Pantalla principal, opciones, niveles. ¿Sí? Obviamente que depende del tipo de juego, algunas van a estar o no, ¿sí? Pero que vayan ubicando estas en relación a su juego, ¿sí? Las que están acá. Y el TP1, el que falte mandarlo, sí, mándenlo por mensajería. Yo también voy a ir corrigiendo lo que me falta desde ese lado, ¿sí? Porque se me juntaron varios mensajes, porque estuve corrigiendo también otras materias, pero la idea es ponerme ya al día con eso y ustedes que también pueden ir avanzando con esta parte ya del TP2. Lo mismo para los que se conectaron. Hoy ya a partir de esta clase empezamos a ver la cuestión del TP2. Nos guiamos con la SP2, ¿sí? Y vamos a ir armando estos 3 puntos a lo largo del TP2, ¿sí? Algunos ya en el TP1 avanzaron. ¿Sí? Me pasaron un par de bocetos de cómo piensan que ya se va a ver el juego. ¿Sí? Eso ya lo vamos a desarrollar en este. Y a la par, ¿sí? La idea es que vayamos pasando las ideas que tengan o las imágenes de los bocetos a Construct. Lo pueden poner como imagen de fondo
o que tenga una capa que contenga esas imágenes para ir guiándonos. Yo en mi caso acá cargué la imagen de zonas seguras, que me sirve para ir ubicando los elementos en la escena, ¿sí? Y ver qué elementos tengo que mover después o tengo que configurar para que se puedan adaptar dependiendo de la resolución con la que trabaje, ¿sí? O el formato de pantalla en sí. Fíjense que acá tengo 4 pantallas principales. Y ustedes también que me comentaban el tema de los niveles dentro del juego. Y yo trabajo con 4 principales y toda la información extra la muestro como un elemento emergente en el juego. Sí, que también lo armo por capas.